¿Sabías que Jesús advirtió que el pecado puede crecer en nuestros corazones al igual que la hierba crece entre el trigo? Hoy estamos en nuestro día 289 de nuestro plan de estudio, leyendo la Biblia en orden cronológico en un año. Oramos juntos. Gracias te damos, amado Señor. Padre, te pedimos que nos des vida, Padre, para poder guardar tu palabra, Señor. Dependemos de ti para ponerla por obra en nuestra vida diaria, Señor, y que sea establecida en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, diariamente y ten misericordia de nosotros. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te lo pedimos y decimos amén. Mateo 9. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico, tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces, algunos de los escribas decían dentro de sí: Este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Por qué es más fácil decir, los pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Para que pues sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado la potestad a los hombres. Pasando Jesús de ahí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: Sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿Por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo: ¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿Acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pues vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Nadie pone remedio de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera, los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conserva juntamente. Mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo: Mi hija acaba de morir, mas ven, pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y he aquí una enferma de flujo de sangre que hacía 12 años, desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí: Si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirando, dijo: Ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, les dijo: Apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echada fuera, y entró y tomó la mano de la niña, y ella se levantó, y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Pasando Jesús de ahí, le siguieron dos ciegos, dando voces diciendo: Ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegado a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo: ¿Creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: Sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo: Conforme a vuestra fe os será hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos, y les encargó rigurosamente diciendo: Mirad que nadie lo sepa. Pero salidos de ahí, divulgaron la fama de él
por toda aquella tierra. Mientras salían ellos, he aquí, le trajeron un mudo endemoniado, y echado fuera del demonio, el mudo habló, y la gente se maravillaba y había dicho, nunca había visto cosa semejante en Israel. Pero los fariseos decían, por el príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor que envíe obreros a su mies. Mateo 10. Entonces llamado a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los hombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano. Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano. Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacob, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis y en la ciudad de samaritanos no entréis, sino id a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, dad gracia. De gracia recibisteis, dai gracia de ello. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestro cinto, sino de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquiera aldea o ciudad donde entréis, informaos quién en ella sea digno y posad ahí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os recibiere, ni os oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. He aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aun entre gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo os hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos por todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo es más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Así que no temáis, porque no hay nada encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que os has oído, proclamarlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar.
Tened más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿No se venden dos pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a la tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos estarán contados. Así que no temáis, ¿no valéis vosotros que muchos pajarillos? A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no ama su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que la pierda por causa de mí la hallará. El que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, al que me envió. El que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá, y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Para reflexionar. Cristo continúa sanando y enseñando tanto a sus discípulos como a las multitudes que se agrupaban para verlo y escucharlo. Nuestros pasajes de hoy enfatizan la autoridad de Cristo en la tierra para perdonar pecados y la misión de sus discípulos. Cada día tenemos que recordar que somos ciudadanos de la patria celestial y que nuestro modelo a seguir y a reflejar es Jesucristo, su corazón, su carácter, en lugar de ser simples espectadores que permanecen indiferentes. Ante el mundo caído lleno de dolor, Dios nos llama a actuar en fe y compasión, no con apatía, incredulidad o rechazo. Somos hijas suyas, estamos llamadas a llorar con los que lloran, a considerar el dolor del otro como nuestro y asimismo gozarnos si Dios le imparte salvación. No escatimamos ningún detalle en palabra y acción para que pueda guiar a estos corazones a un encuentro personal con Cristo. Y más que cualquier alivio temporal, apuntemos al gran y único regalo de la salvación eterna que Dios ha concedido en Jesús de manera personal. El corazón de Dios se alegra y se conmueve cuando mostramos compasión hacia nuestro prójimo, familiares, amigos y compañeros de trabajo ante sus dolencias físicas, emocionales y espirituales, ante sus necesidades, y cuando damos paso de fe junto a ellos, guiándolos hacia el único sanador y Dios que existe. Y le trajeron un paralítico echado en la camilla, y Jesús, viendo la fe de ellos, dijo al paralítico: anímate, hijo, tus pecados te son perdonados. Abramos nuestros ojos para que día a día, en medio de nuestras rutinas, podamos ver la oportunidad o llamadas de socorro que Dios nos presenta a través de los diferentes encuentros en nuestra vida diaria con personas que necesitan ser sanadas, restauradas, rescatadas, liberadas o salvadas. No veamos estos encuentros como molestia o como una pérdida de tiempo, sino como parte de su providencia, recordando que somos instrumentos en las manos de nuestro Redentor. Por otro lado, no nos extrañemos ni nos tomamos por sorpresa los ataques o las palabras desmotivantes, pues el enemigo y el mundo odia todo aquello que ensancha nuestros corazones del amor de Dios o por los demás. Antes bien, perseveremos en Dios, perseveremos en su palabra y fiel y verdadera, manteniendo el enfoque en la misma sin distraernos con nimiedades. Para meditar. Pensemos en unos momentos a dónde iremos, a quién iremos, dónde nos refugiamos, porque
causa vale la pena morir y vivir? ¿Qué desea Cristo? Tu respuesta. Solo Jesús tiene palabras de vida y solo Él es el camino, la verdad y la vida. Pues muy bien amigos, este ha sido nuestro día 289. Nos vemos el día de mañana. Que el Señor les bendiga grandemente. Hasta pronto. Bendiciones.